Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Son muchos los elementos que trae el Evangelio hoy en la liturgia para meditar, pero no podemos en una sola celebración abarcar todo este fragmento del Evangelio. O sea, la primera pregunta: ¿y quién es para nosotros Jesús? No lo que hemos escuchado, no lo que hemos aprendido en la mal llamada de algunos sitios, doctrina, no en clases de teología, sino realmente quién es Jesús para nosotros. Esa experiencia personal con Él, con ese Cristo vivo y resucitado. Luego, el poder de las llaves de Pedro, de atar o desatar en la tierra y quedará atado o desatado en el cielo. Y luego le da este poder a Pedro y a continuación le llama a Satanás. O sea, buen regaño se lleva a Pedro por querer poner sus parámetros o el pensamiento de hombres a Jesús. Vamos a fijarnos simplemente en el poder de Pedro, además que hoy es jueves sacerdotal, en el cual no solamente pedimos por los sacerdotes y por las vocaciones, sino especialmente por el Papa. El Señor le ha dado el poder a la Iglesia, en la cabeza de Pedro, y Pedro, el Papa, apoyado por los obispos y por los sacerdotes, se tiene ese poder, el poder de atar y de desatar. Otra versión de este mismo Evangelio diría: a quien le perdone los pecados, le quedan perdonados, y a quien se lo retengan, le quedan retenidos. Es ese poder que le da el Señor a la Iglesia, no solamente en los asuntos temporales, simplemente de cómo tener la Iglesia organizada, de dirigir, sino también el poder del cielo. Ese es el poder que ha tenido Pedro, y por eso la figura tan grande del Papa. Luego, pues, los sacerdotes y los obispos como colaboradores de Pedro, en comunión con Pedro. Y esencialmente, este poder se da en el sacramento de la confesión. O sea, es Dios mismo, es el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, en el sacramento de la confesión, quien libera a la persona del pecado. O sea, es Dios el que libera. El sacerdote es el instrumento, es el que administra.
se tiene que cumplir las condiciones para que se dé. Y si no se cumplen las condiciones, pues el sacerdote no puede administrar ese sacramento porque estaría cometiendo sacrilegio, cumpliéndose lo de otro evangelio: no echéis las perlas a los cerdos. Y es muy triste. O sea, a veces como sacerdotes creo que, en mi experiencia de estos 2 años de ordenado, es lo más difícil, el de una persona con el anhelo de confesarse, con el deseo de liberarse de una cantidad de pecados, de años, y que por una iluminación que ha tenido en ese momento, por una necesidad quizás de salud o porque ha muerto alguien, o sea, quiere confesarse y no puede, porque está divorciado, vuelto a casar, porque está en unión libre. Y esto es un desconocimiento para mucha gente. O sea, todos los que están en esta situación irregular, situación de pecado permanente, saben y son conscientes de que no se pueden poner en la fila a comulgar. O sea, esto la gran mayoría. Habrá alguno por ahí despistado que crea que sí lo puede hacer y que no pasa nada estando en esa situación y comulgando, como me pasó en una oportunidad con una señora, después de 10 años de vivir casada, divorciada, vuelta a casar, y que porque era que su niño hacía la primera comunión, ella quería comulgar, que le parecía muy bonito ese día y salir en las fotos. Sí, pero tú no puedes comulgar, estás en pecado. Es que yo tengo derecho. Es que el Dios que yo creo no excluye, no hace discriminación. No, el Dios que nosotros creemos no hace eso. Eres tú que han puesto un impedimento para que ese sacramento lo puedas recibir. Tú que teniendo una bendición, un sacramento tan especial que es el del matrimonio, estés viviendo con el que no es tu esposo. Estás en adulterio. Eres tú la que ha puesto el impedimento, no es Dios. Es que yo tengo derecho. Tú no tienes derecho. Los sacramentos son un don, son un regalo del Señor. Bueno, quitando estos casos excepcionales que se encuentra uno, la mayoría de personas saben que están en esa situación y no pueden confesarse, no pueden comulgar y hacen su comunión espiritual. Tanto así que he comprado unas estampitas en el confesionario para estos casos que me llegan, para ofrecerles la oración de la comunión espiritual. O sea, pueden escuchar, tienen que escuchar la palabra, tienen que venir a la Eucaristía, pueden participar en un grupo, necesitan de Dios, pero no pueden comulgar, no pueden confesarse. Puedo atenderlos en dirección espiritual, en consejería, en ayudarlos, en apoyarlos, pero no darle los sacramentos, porque no pueden. Pero la gran mayoría de estas personas no saben que no pueden confesarse. Y me dicen, pero por este pecado no puedo confesar el resto. Pues sí, porque el sacramento es de conversión. De allí las palabras de Jesús a la pecadora: tus pecados son perdonados, anda, levántate, vete, pero no vuelvas a pecar más. No le dice, tranquila que ya se fueron, no te van a apedrear, esto queda entre tú y yo, tú sigue como venías, como ibas, que no hay problemas. No, o sea, el Señor es radical con ella y muy claro: anda, no peques más, cambia de vida, no vaya a ser que te suceda algo peor. O sea, y el sacramento necesita eso, y es saber de que libera, pero también ata. Esas personas que yo les digo no se pueden confesar, le estoy atando los pecados y le quedan retenidos también en el cielo, y es muy duro. O sea, en este caso no imagino un obispo, un papa, cuando lance una excomunión. O sea, es ser más terrible todavía. O sea, pero bueno,
Ahí está el de llamarlos a la conversión, de llamarlos, de acogerlos, pero hacerles claro de que no pueden cometer sacrilegio, porque lo triste de muchas de estas personas que conoce uno, que andan de iglesia en iglesia, buscando un padrecito que les diga que sí. Y muchos me lo han dicho, es que no pierdo la esperanza de encontrar uno que me confiese y me dé la comunión. Pues lo puedes encontrar, porque para gusto los colores. Y algunos curas, algunos díscolos en desobediencia con el magisterio, en desobediencia con el Papa, pero tú sabes que ya se te dijo que no lo podías recibir y que si lo recibes estás cometiendo sacrilegio y se estaría tragando tu propia condenación. Además que el Padrecito cargaría sobre sí todos tus pecados, y yo, como no quiero cargar con lo de otro, bastante tengo con lo mío, pues no. Además que tengo que ser fiel a la iglesia, tengo que ser fiel al magisterio, y el Papa y la iglesia se ha pronunciado que no se puede. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles a la verdadera doctrina, a la fe que el Señor entregó a Pedro, a las llaves, que sabemos de que si nos mantenemos fieles, nos abrirá las puertas del cielo, y si no, se nos cerrará en las narices. Nosotros que queremos estar toda una eternidad con el Señor, tenemos que mostrarle que somos fieles, que queremos mantenernos en gracia, desde nuestra condición de cada uno, de nuestro estado de vida. De pie.